El nivel de diseño valenciano está, yo creo que en uno de sus mejores momentos y se ha notado en esta edición de los premios. Creo que sí que hay un hilo conductor, ¿no? del tipo de diseño y la manera de tratarlo, ¿no? En muchos diseños y muchos diseñadores, y eso se ve. Y yo creo que hay bastante calidad, que hay estudios muy buenos y empresas que lo están haciendo muy bien a nivel de producción, a nivel de calidad, de darle importancia a la importancia que tiene el diseño. ¿Qué tipo de procesos y materiales utilizados? Obviamente, el interés por crear una solución innovadora con respecto a lo que hay en el mercado, una orientación hacia el bienestar o el confort de uso o la belleza, que es otra forma de confort. Me parece que hay muy buenas intenciones, pero hace falta, aparte de la intención, conseguir que el resultado sea también igual de bueno que la intención, y eso ocurre pocas veces. Por supuesto, el hecho de que existan unos premios que dan mucha visibilidad a la gente hace que crezca la comunidad y que se interesen en hacer proyectos o se esfuercen más en proyectos con la intención de ser premiados y de aparecer en televisión o en los medios o en la propia asociación. Estoy bastante contenta con lo que he visto. El mejor sentido que tiene no es ganarlo o perderlo, sino es concursar y a partir de ahí dar importancia a una divulgación de un sector y a una preocupación por mantener un nivel, por crecer, por evolucionar, por hacer las cosas bien hechas, por cada vez tratar de hacerlas mejor. En ese sentido creo que los premios siguen siendo una manera de provocar todo esto, ¿no?